Volante, este importante jugador argentino que jugó allá en Brasil por la década del 30 y el 40. Bueno, luego dijimos que íbamos a hablar, ya que estamos en un año con mucha efervescencia política y que se habla muchísimo de ser de derecha, de ser de izquierda, y bueno, y ahí se tiran unos con otros, pero ¿de dónde surgió este concepto de ser de derecha y de izquierda? Primero hay que decir que si vamos a términos bíblicos, en la Biblia ya dice que Dios sentará a su derecha a los más justos. En la época de la Edad Antigua, en la época de los romanos, en la época de la República, cuando se debía votar una decisión que era promovida por el gobierno de ese momento, por la autoridad de ese momento, quienes votaban de manera afirmativa a esa propuesta se sentaban a la derecha y quienes no estaban de acuerdo se sentaban a la izquierda. De ahí empieza entonces a surgir esta forma de interpretar la posición afirmativa o negativa ante una decisión política. Pero cuando más toma fuerza este concepto político es justamente luego de la Revolución Francesa. En la primera Asamblea General, en 1789, cuando se empieza a discutir si la monarquía podía seguir teniendo alguna participación en la toma de decisiones del gobierno post-revolución, aparecen dos posturas. La postura de los sectores privilegiados, que consideraba que eran moderadas, que consideraba que se le debía seguir dando participación a la monarquía, a Luis XV, en todas las decisiones del gobierno del Reino de Francia, o lo que ya se surgía como la República Francesa. El sector más popular, más revolucionario, que no quería tener ningún contacto justamente con la aristocracia, con la nobleza y con el rey de Francia, por eso lo habían combatido, porque tenían todos sus privilegios, no estaba de acuerdo y votó en contra de esa decisión y se ubicó en la asamblea en el sector de la izquierda. Entonces teníamos quienes estaban de acuerdo con la participación de la monarquía en las decisiones de gobierno, se sentaron a la derecha y votaron de manera positiva. Quienes no estaban de acuerdo, los sectores más populares, más revolucionarios, se sentaron a la izquierda y votaron de esta manera. De ahí surge entonces esta concepción política donde básicamente quien es más moderado, conservador, sobre todo conservador, es considerado de ideología de derecha. Comúnmente en Argentina diríamos la derecha. Y quienes tienen una concepción más revolucionaria, más de extrema, más popular, se los considera que tiene una ideología o una participación de izquierda. De ahí la izquierda. Entonces, de esa manera se puede explicar la concepción política o la postura o la organización de los distintos partidos políticos siguiendo el origen de esto que ocurrió allá en la Asamblea en Francia en 1789. Pero fíjense que hay otra cuestión más importante, cómo a lo largo de la historia la concepción de lo derecho es considerado de manera positiva y de manera negativa lo izquierdo. Por ejemplo, podemos decir, yo voy por derecha, quiere decir que voy recto y hago lo que corresponde. Ahora, si voy por izquierda en Argentina, significa que tomo un camino no recto, no adecuado, es decir, no tan santo. Ahí tenemos un ejemplo. En la antigüedad, cada vez que un gobernante, que un emperador quería tomar una decisión, consultaba a los sacerdotes, quienes tenían distintas formas de establecer los augurios, si algo era de buen augurio o de mal augurio, si se podía tomar en ese momento, era bueno tomar esa decisión o entrar en guerra o entrar en combate o no. Entonces, una de las formas era visualizar el vuelo de las aves. Por lo tanto, si un ave que ingresaba en ese momento, que se hacía la consulta a los astros, entraba volando por derecha, se consideraba, justamente la diestra, se consideraba que era de buen augurio. Entonces, era un buen momento para dar tomar esa decisión. De lo contrario, si ingresaba por la izquierda, la siniestra, entonces era de
mal augurio, no era aconsejable tomar esa decisión o entrar en batalla. Entonces, la siniestra, la izquierda, era sinónimo de mal augurio o de algo siniestro, algo que no va a tener un buen resultado. Así, a lo largo del tiempo ha llegado hasta nuestros días esta concepción, y está en la idiosincrasia y en la forma de ser, por ejemplo, de los argentinos. Un dato más: alguien que es ambidiestro, alguien que domina las dos piernas del deporte, las dos manos, se le dice que es ambidiestro, que es bueno con las dos manos, pero diestro sigue siendo el concepto de la derecha. De alguna manera tratamos en estas columnas de explicar tres expresiones que tienen que ver, como dijimos antes, mucho de la tradición, de la idiosincrasia y de la forma de ver y de pensar de los argentinos. En estos tiempos estamos discutiendo y pensando qué vamos a hacer, si vamos a votar por la derecha o por la izquierda. ¿Será así? ¿Que lo derecho es bueno y la izquierda es malo? Bueno, eso es cuestión de cada uno y de la forma de pensar y de discernir que tenemos. De esta manera terminamos una columna más de Argentinos sin domesticar, y seguramente nos veremos el próximo martes.